listen to the characters that I named that we are working on currently, and you put them all together, there's no coincidence that may someday equal the Avengers. I think just having that possibility on the horizon is something that excites all of us. Llegó el día. Tras 10 años y más de 20 películas, era hora de dar un cierre, un punto y aparte. La culminación de todo lo construido en este tiempo con una película que absolutamente todo el mundo esperábamos como si nuestra vida dependiera de ello. Si ya Infinity War había sido un completo fenómeno, era de esperar que su continuación la superara el doble. Había el doble de expectativa, el doble de emoción, el doble de secretismo, empezando por el nombre. Cuando Marvel decidió abandonar la idea de la película dividida en dos partes, el título de la cuarta entrega quedó como un misterio por mucho tiempo. Sonaban algunos como Infinity Gauntlet, Assemble, Forever y el que más, Annihilation. Un título que lo cambiaba todo, pues de ser cierto hacía referencia a otro villano y a otro evento de los cómics, por lo que llamaba mucho la atención, pero al final fue puro humo. Y es que aunque en ese entonces teníamos una noción de qué podía ir la historia por estas fotos filtradas del set, estaba claro que habría viajes en el tiempo, realmente cualquier cosa podría pasar, porque de verdad había demasiado secretismo alrededor de la película, secretismo que al final les sirvió pa' pura verga, porque aunque el título finalmente se reveló hasta que salió el tráiler y los propios tráilers no te revelaban absolutamente nada, solo eran imágenes del pasado o tomas estáticas de los protagonistas diciendo cosas bien épicas, 10 días antes del estreno se les ocurrió mostrarle la película a un árabe millonarios que subió a Instagram todo lo importante. ¿Por qué habrán hecho eso? Según yo no había ningún evento de prensa ni nada, todavía no comenzaban precisamente para evitar que pasara esto. ¿Alguna masonería quizá? ¿Algún trato gubernamental por petróleo? Todo es posible. El punto es que 10 días antes ya estaba desglosada toda la peli en internet y por supuesto con lo que ya les comenté el video pasado yo no me pude resistir. La tentación era muy grande y no me arrepiento. ¿Qué tal si decidía no ver los spoilers y al día siguiente saliendo de mi casa un tráiler me metió un putazo que me sacaba volando hasta un charco debajo de un poste de luz con un cable suelto y para rematar me cayó un misil norcoreano desviado por Estados Unidos? Puede pasar, que no han visto 1000 maneras de morir, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. De igual forma no se me quitó la emoción, al contrario, iba más hypeado porque lo primero que me vino a la mente al ver esas filtraciones de la batalla final fue esto, y si algo te recuerda a una saga tan galardonada es porque vamos por buen camino. En fin, centrándonos en la película, con la decisión que tomaron en Infinity War de eliminar a la mitad de los personajes, en la concepción de todo este evento tenían dos opciones: eliminar a los Vengadores originales y dejarle la tarea de salvar todo a los nuevos para que funcionara como relevo y dejarlos bien establecidos a todos para el futuro, cosa que le habría venido muy bien a estas últimas fases, o la que acabaron escogiendo de eliminar a los nuevos y dejarles la responsabilidad una vez más a los originales como una última misión. Los Russo nunca contemplaron la primera opción. Esta película estaba destinada a dar un cierre y jamás se habría logrado el mismo impacto emocional con los nuevos héroes, por lo que esta película está totalmente centrada en los 6 personajes que dieron inicio a todo esto, a la vez de que también los conmemoran junto a todas sus historias, y esto es lo que hace sentir diferentes a Infinity War y Endgame. A pesar de ser una misma historia, una se siente tal cual lo dice su título, como una guerra. Lo que más destaca es la acción, el conflicto, el crossover, y la otra es un homenaje, una celebración a todo el universo cinematográfico de Marvel. Para iniciar tenemos un epílogo de Infinity War. Como no vimos a Clint en la anterior película por lo de su arresto domiciliario, nos muestran cómo vivió él el chasquido de Thanos. Esta escena originalmente estaba pensada para que saliera en Infinity War, pero decidieron moverla porque sería más efectivo comenzar esta película recordando el momento más impactante de la anterior. Además de que bueno, así se ahorran pagarle a Jeremy Renner por 2 películas, nada pendejos. Y fue una gran decisión. La escena sienta muy bien el tono inicial de la película, depresivo y derrotista, mostrándonos aún más consecuencias de la derrota de los Vengadores. Y un detallazo de esos que me encantan es que se tomaron la molestia de borrar a los personajes blipeados de la intro. Es algo sutil pero muestra verdadera atención a los detalles. Y hablando de sutilezas, pasamos a una escena que me gusta mucho porque aunque no lo crean es crucial para el desarrollo de Nebula. Ella y Tony están varados en el espacio jugando fútbol con un aluminio y vemos a Nebula toda ciscada por cada cosa que hace, porque para ella los juegos no existen. Cada competencia que ha tenido en su vida ha acabado en amputación, así que realmente no entiende lo que está haciendo. ¿Cómo que un juego? ¿Eres imbécil tú o qué te pasa? Maldito ignorante de mierda.
Pero ya que Tony le explica bien que se relaje, que solo es para pasar el rato y encima ella gana, es un momento que aunque sea insignificante, para Nebula lo es todo. Finalmente conoce lo que es divertirse y ganar. Si ya había medio entrado en razón con Guardianes 2, acá cambió el chip definitivamente. Y para nuestra suerte sobrevivieron los mejores personajes de los Guardianes de la Galaxia. Y si los aprovechan con estos detalles tan pequeños como que nada más llegando a la Tierra, ambos se agarren de la mano sin decirse nada. Los dos personajes más antisociales y que más han sufrido acaban de perder la única familia que tenían. Es cine. Pero me estoy adelantando. Nebula y Tony están varados en el espacio porque aquí sí conviene que los viajes en el espacio no sean como ir al Walmart en coche, y es que la nave, entre tanto revoloteo en Titán, se le jodió algo y no la pueden reparar. Todo parece perdido. Tony ya está famélico tras 20 días de estar ahí, y ya desde el inicio Alan Silvestri nos spoilea bien cabrón el final, porque el tema que suena en esta escena es el de la despedida de Tony. No afecta porque la primera vez que la ves no sabes, así que nuevamente queda como un bonito detalle. Toda esta secuencia está cargada de estas sutilezas, pero continuando, aquí es donde hace su única buena aportación al UCM la Capitana Marvel, porque ella es la encargada de traerlos de regreso a la Tierra. ¿Cómo es posible que los encontrara en un universo infinito? Pues aunque se fuera en línea recta de la Tierra a Titán, yo digo que está difícil, pero bueno, se lo dejaremos pasar. No hay que ser tan quisquillosos porque si no le desacreditaremos la única cosa buena que ha hecho en todo este universo. Al llegar, Tony tiene la suerte de que a Pepper no se le olvidó la dirección del complejo de los Vengadores y de que tampoco se murió, ahí lo está esperando. Sin embargo, aunque esto tranquiliza a Tony, hay algo que lo atormentará a partir de ahora. Esta frase dolió como no tienen una idea, y fue gracias a su presencia tan criticada en Homecoming. And if you died, I feel like that's on me. I don't need that on my conscience. Todos discuten sobre lo que pasó y dónde puede ubicarse Thanos, pero Tony está muy desequilibrado. Entre que se le murió su pupilo, se cumplió su premonición y está frente al vato que prefirió a su mejor amigo antes que a él, solo reclama y se rinde. Directamente ya no quiere saber nada de Vengadores. Así que los demás deben ingeniárselas para encontrar a Thanos, lo cual no les cuesta mucho trabajo porque se acaba de emitir una energía muy similar a la que se emitió con el chasquido en un planeta remoto, y ya con la ubicación Carol se nos pone prepotente. Nadie te quiere. De veras que se esforzaron en hacer que te cayera de la verga, porque hija, ves que todos están ahí agüitados porque les mataron a la mitad del mundo, y vas y les dices que es que perdieron porque no estaba yo, pinche bola de pendejos. Pues efectivamente, mija, ¿dónde estabas? ¿Ayudando a las dos poblaciones moribundas relacionadas contigo? Yo creo que no. ¿O ayudando a un planeta que recientemente fue masacrado por el pelón este y que asumo deberías conocer y haberte enterado porque es casi un planeta capital? Tampoco, ¿verdad? And if you don't mind my asking, where the hell have you been all this time? Es lo primero que dices, que no son puras tonterías. Y sí, este comentario de Doña Chida queda muy bien si la contemplamos como Skrull. La capihuevona en estos 20 años no les ha podido encontrar ni un mísero planeta. Está en su derecho de reclamarle. Pero en fin, todos se alistan para ir a ajustar cuentas, sobre todo el Capi, que es el que se puso más guapo, volviendo a su look de siempre, y al bellísimo traje de Winter Soldier, porque el que traía seguro ya olía a gloria. Y como les digo, la peli en estos 15 minutos no para de darnos estos momentitos tan bellos, un enfoque a los ojos de Steve. ¿Quién diría que un simple chico de Brooklyn de los 40s con un único deseo de ser útil para la gente ahora está contemplando la inmensidad del universo con sus ojos? Y al llegar al jardín someten a Thanos sin nada de dificultad. Esta vez están todos juntos, coordinados y enfocados, lo que demuestra que tal vez si no se hubiera dado la guerra civil sí hubieran podido frenarlo desde un principio, pero el hubiera ya no existe, al igual que las gemas. Thanos, precisamente para evitar que deshagan lo que él hizo, usó las gemas para destruirlas, por lo que la derrota en verdad fue definitiva. Thor finalmente lo decapita, pero ya sin ganar nada, solo lo hizo para no sentirse tan mal por haber fallado antes, pero a este punto ya daba igual si los Vengadores efectivamente vengaban a la Tierra. Lo que pasó no puede revertirse y deben lidiar con ello. Y así acaba el epílogo de Infinity War y el prólogo de Endgame, para tener una elipsis de 5 años. Este dato era de los que más rondaban en rumores antes del estreno, y la verdad yo estaba reacio a creerlo porque Marvel hasta ese entonces había llevado una cronología bastante simple. La mayoría de las películas sucedían el año en el que se estrenaban y casi que el mismo mes. Si hacían esto se iba a hacer un desmadre con la cronología a futuro. Y así fue. En efecto sucedió, y la cronología ya está muy cabrona. Ahorita el UCM ya está en el 2028 y es mucho más confuso para cualquiera saber dónde va cada cosa que sale. Como sea, saltamos 5 años después y vemos un mundo aún devastado por el chasquido de Thanos, lo cual es un poco exagerado. Quizá habría estado bien ver un montaje de cómo reaccionaba el mundo con esto antes de que hicieran la elipsis, porque siendo muy real
realistas, de haber pasado eso en 1 o 2 años el mundo sigue adelante. Sin irnos muy lejos, con la pandemia se paralizó todo completamente, creíamos que era el fin de la civilización y justamente a 5 años de haber pasado ya todo sigue su curso. Aún habrá consecuencias, pero la vida sigue. Y sí es un poco raro que acá la vibra se siga sintiendo tan depresiva. En el grupo de apoyo del CAP te la paso, es normal ahí, pero ya que un niño que salió por las tortillas se ponga a chillar porque un random le preguntó que qué pasó aquí así sin contexto alguno. Pero bueno, los Vengadores siguen destrozados por lo que pasó, sobre todo Natasha, que acá pasa algo muy curioso y es que textualmente nos dicen que Capitana Marvel no va a estar el resto de la peli. La capihuevona tiene muchas cosas que hacer y viendo esta situación, reitero, Black Widow y Capitana Marvel debieron estrenarse al revés. Se supone que pusieron Capitana Marvel antes para tener contexto sobre ella porque sería importante en Endgame, pero para nada, lo único que hizo fue traer a Tony y ayudar en la batalla final. Y si mejor la presentaban a ella aquí y ya dejaban para después su película, a ver, se habría sentido como un Deus Ex Machina su llegada, pero bueno, de todos modos se siente más o menos así. Y haber visto Black Widow antes de Endgame habría ayudado más porque se entendería mejor el por qué Natasha está tan mal. Ya no solo se le murieron compañeros de trabajo y gente random, sino que también se le fue Yelena y sabrá Dios si Alexei y Melina. Se habría sentido más personal su dolor y habría ayudado a la hora de su muerte. Habríamos visto su sacrificio con más peso, pero bueno, no se dio y esta decisión afectará tanto a Natasha en esta peli como a su película individual. Pero bueno, otra cosa que quiero comentar es que me encanta el look de Natasha aquí. Se supone que debería verse mal porque su cabello está descuidado, pero ese degradado pelirrojo y rubio le queda bien vergas. Es una combinación súper extraña, pero se ve increíble. Y de hecho, hablando de looks y aprovechando que esta película es un homenaje, voy a meter tops rápidos de los trajes que han tenido los Vengadores originales a lo largo del UCM. Con Black Widow, sobre todo, calificaré los peinados, no es machistada ni nada, pero pues los trajes no han cambiado tanto, ¿qué quieren que haga? Y en el caso de los trajes que vinieron después de esta película, también los incluiré porque no pienso volver a hacer esto después. Así que rápidamente, en último puesto está el de Infinity War, ya les comenté, no me gusta cómo le queda este tono de rubio a Natasha, además de que el traje está, trae el chaleco de Yelena, pero pues, ¿qué importa? Luego pongo el de Civil War, igual muy sin chiste y con un look muy de señora de las 4 décadas, muy telenovelesco. Después el de Avengers, bastante icónico, y seguido de este el de Age of Ultron, que prácticamente son el mismo look, solo que el traje, el de Avengers, sigue siendo un traje de SHIELD y el de Age of Ultron tiene cables azules que le dan un contraste que me gusta más. Sigue el de Winter Soldier, igual cambios mínimos en el traje, pero el cabello lacio le queda de lujo. Arriba de este pongo el de Endgame, el traje ya no está tan chido porque le metieron overdesigned, pero el degradado del pelo y la trenza le quedan muy bien. Y ya en el podio pongo los de su película. En el tercer puesto el negro, que es el traje más accurate que ha tenido, finalmente con tonos dorados. En el segundo pongo el traje blanco, que hace muy buen contraste con el tono de su cabello, pero sin duda el mejor look que ha tenido Black Widow es el primero que le vimos, icónico a más no poder, es con el que tiene su escena más memorable de toda la saga y con el que nos enamoró a todos. Quiero una. No. Volviendo con la historia, mientras los Vengadores se lamentan, entra en escena el verdadero héroe de la franquicia, la rata de Disney, el mismísimo Miguel. Vaya metareferencia, porque gracias a él sacan de su encierro milenario al que tiene la solución de todo, Scott Lang. Has servido bien a tu reino. ¡Regocíjense! Esto es una conveniencia enorme, pero bueno, medio la justifica la magia. El que Doctor Strange haya visto los millones de futuros nos hace creer que ya tenía todo fríamente calculado. Capaz que por eso dejó a Star-Lord de hacer sus cagadas. Dijo, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero quién sabe, con el tiempo hasta mover una piedra puede cambiar el curso completo de la historia. En fin, Scott sale del reino cuántico todo sacado de onda, sin entender nada, hasta que se encuentra con el niño de las tortillas y toda una serie de monumentos dedicados a los caídos, donde teme que esté Cassie, pero al único que encuentra es a él. Va a ver a Cassie y por supuesto que ya creció, se convirtió en una pobre actriz que despidieron por subir una foto, y es que durante la producción ya se rumoreaba que ella podría interpretar a Cassie, y cuando subió una foto con la ubicación del rodaje la regañaron y dicen las malas lenguas que por eso la sacaron a la verga. Y a ver, debido a esto, ya que la nueva Cassie no fue muy memorable que digamos, muchos defienden a esta chica alegando que ella habría sido mejor Cassie que Katherine Newton, pero honestamente yo creo que, despido o no, a
la chica la iban a recastear. Yo nunca le vi potencial de llegar a ser importante en el UCM, siento que fue una actriz que agarraron sin contemplar el futuro solo para sacar la chamba y como igual solo salía en una escena, pues no les importó. Pero bueno, Scott, ya que está al tanto de todo, se avienta un road trip por todo Estados Unidos porque literal tenía que cruzar todo el país con su van. ¿Cuánto tiempo se habrá tardado? ¿Quién sabe? Pero el punto es que llega al complejo de los Vengadores con una idea. Resulta que Scott no estuvo encerrado ni 5 ni 1000 años. Para él solo fueron 5 horas, lo que lo hizo pensar en que si él entró al reino cuántico solo por unas horas y salió 5 años en el futuro, ¿por qué no podrían encontrar la forma de controlar el cuándo entras y cuándo sales y así viajar en el tiempo? Una solución bastante chida e ingeniosa, viajar en el tiempo a través de ¡otra dimensión! Y la verdad, Marcus y McFeely encontraron una excelente forma de hacer útil a Scott Lang, porque como les he dicho, es un personaje que no da para mucho y de no haberse dado esta situación del reino cuántico, era prácticamente imposible que lo integraran con los Vengadores de forma interesante. Con esto lo hicieron vital a él y a su universo en toda la trama. A todos les suena lógico el planteamiento, pero como ninguno domina lo que viene a ser la ciencia, deben acudir a los genios del grupo y retomamos a Tony en este nuevo mundo, viendo que es el que tuvo más suerte de todos porque no solo vive feliz con Pepper, sino que efectivamente tuvo una hija, una niña que por cierto parece que crearon en camino, porque trae el crecimiento acelerado al máximo. Bien podría haber acabado ya 3 posgrados, pero bueno, eso es irrelevante. Por lo mismo de que Tony ya tiene familia y se dio por vencido tras todo lo que pasó, no quiere ayudarlos, prefiere disfrutar de su suerte y de no ser por la espinita que trae clavada, esa espinita llamada Peter Parker, el universo se habría quedado como estaba. Me parece excelente que la razón por la que el universo Marvel se salvó fue por el recuerdo de Spider-Man. Quizá esté sobreanalizando, pero puede interpretarse como una metareferencia de que Marvel no puede vivir sin su personaje principal. Carajo, es demasiado cine. Tony se decide a probar lo que le dijo Scott y funciona. Realmente consiguió la forma de regresar toda la normalidad, pero antes de que lo pongan a prueba, Scott y compañía van por la ayuda del otro genio. Si crees que esto está muy loco, que lo que digo no es la neta, camioneta, pues igual y tengas razón. I'm so confused. Pues finalmente apareció la pesadilla de muchos, lo que la gran mayoría considera el declive del personaje, el Smart Hulk. Y a ver, hay dos formas de abordar esto. Una es si te cae bien Bruce Banner, en ese caso el Smart Hulk es lo mejor que le pudo pasar porque finalmente tras casi 20 años de sufrimiento presa de su propio cuerpo por fin puede vivir tranquilo, pero eso es solo si lo vemos desde el punto de vista de como si fuéramos un compa de Bruce Banner, de oye, qué bien por ti porque superaste tu mayor problema. Pero si lo vemos por el lado de ser espectadores y fans, esto es lo peor que pudo pasar, porque omitieron lo interesantísima que es la dualidad entre Bruce Banner y Hulk. O bueno, lo malo al menos yo creo que es el cómo continuaron esta decisión, porque el que Hulk sea así en esta película no me parece mal. Mantiene en movimiento al personaje, es coherente que Bruce intentara aprovecharse de Hulk si es que ya no le era útil cuando lo necesitaba y te muestra una situación diferente. El problema es que lo dejaron así y como Hulk no tiene películas propias donde desarrollarse, Bruce ha sido el profesor Hulk por 7 años, es demasiado tiempo y esto se hubiera arreglado si similar a Thor, que también hablaremos de él ahorita, lo hubieran deshecho al final, dejando esto del Smart Hulk como una etapa breve exclusiva de Endgame, porque como les digo, no me parece mal que aquí sea el Smart Hulk, de hecho tiene un momento muy bueno con el chasquido, pero sí, para la batalla final debieron regresar al Hulk de siempre y no habría sido una involución porque pueden seguir explorando la dualidad entre Bruce y Hulk, que prácticamente es inexistente en el UCM, solo vimos pequeños atisbos en Ragnarok e Infinity War. Y con todo esto existe una teoría conspiranoica que dice que Marvel hizo esto intencionalmente con el objetivo de dañar al personaje para recuperar los derechos de Universal, pero no sé yo si creerla tanto, porque bueno, ya lo vamos a tener de regreso y creo que lo de Universal sigue como siempre, no sé, misterios de la humanidad. El punto es que esta decisión no es mala, se prestaba para explorar otra faceta del personaje, pero lo malo fue mantenerla tanto tiempo. Y ya habiendo conocido al Smart Hulk, evaluemos los aspectos que ha lucido en el UCM. El peor sin dudas es este, casi una versión live action de Shrek y se ve todavía más mal con el traje de batalla que se pone. En todo caso se hubiera dejado el traje cuántico, siento que le quedaba mejor. Por encima pongo a los de Age of Ultron y Brand New Day, que se ven muy similares con un tono de verde muy oscuro, y en el caso de Brand New Day ya se le ve un poquito viejo. Si en efecto en Spider-Man acabamos viendo al Hulk gris, subirá puestos, pero hasta que no pase ahí se queda. En el tercer puesto pongo el de Norton, el diseño es muy bueno, es el más rabioso que hemos tenido, pero los
los efectos sí han envejecido bastante, incluso lo pondría por debajo de los otros dos, pero bueno, como no destacan mucho los otros, este les ganó, nomás para variar un poco. En el segundo puesto pongo al Hulk Gladiador, una gran adaptación de ese aspecto de los cómics, y en el primero, sin pensármelo dos veces, pongo al de Avengers. El tono de piel es el mejor, el tono del personaje en sí es perfecto, los efectos están 10 de 10 y lo único que habría hecho mejor a este aspecto es que tuviera el short morado para completar el look clásico. De los Vengadores originales es el único que no ha tenido una adaptación 100% fiel, que yo sé que es complicado hacerlo ver realista, pero oye, no te pido un morado chillón bien chícame la vista, con un morado oscuro me conformo, pero en fin. De hecho, mientras editaba el vídeo me topé con algo muy curioso, y es que esta escena depende del brillo que le pongas el pantalón. Si se ve morado, pero no debería, porque Bruce en ese momento traía pantalones cafés, lo único morado era su camisa. Si buscas imágenes o artes conceptuales y encuentras a Hulk con su short morado, sobre todo el de Age of Ultron, pero viendo las películas así sin nada de edición el morado casi no se nota. Él sí acepta ayudarlos, pero no le sabe tanto al pedo y casi mandan a Scott a hacer un espermatozoide de nuevo, hasta que llega Tony a resolverles el asunto y preparar la misión de vuelta al futuro. Más bien en el pasado. Y para eso llaman a todos los miembros del equipo menos a la Capi huevona. Nadie te quiere. Cuando les toca ir por Thor, van a Nuevo Asgard, un pueblo que se asentó en Tonsberg, donde los gigantes de hielo atacaron hace tanto tiempo, con la mitad de los que escaparon de la nave. Y acá vemos la otra decisión polémica de la película, el Thor gordo. Gato, ¿qué te pasó? Que esta sí yo estoy completamente a favor, me encantó, tiene todo el sentido del mundo que por la depresión se descuidara tanto, y lo que les digo, es una situación única de esta peli. Obviamente si me dejaban a Thor gordo ya para siempre no me iba a gustar, pero lo bueno es que solo es un cambio temporal, que así como se presta a hacer mucho chiste, igual mantiene la intensidad que le vimos en Infinity War cuando el momento lo requiere. Luego por otro lado tenemos a Hawkeye, que ya no se llama así, tras el chasquido de Thanos sucumbió a la oscuridad y se convirtió en un verdadero vengador, ya que le parece injusto que su familia y millones de inocentes hayan muerto, así que se encargará de matar a los que en verdad se lo merecían, siendo ahora un Ronin. Eso es bien dark. De los trajes de Hawkeye, el peor ha sido el de Thor, que literal es ropa de civil, un agente random con arco y flecha. Luego pongo el de Age of Ultron, que aunque aprecio el intento por asemejarse al look más clásico de Hawkeye, la gabardina le queda rara. Le sigue el de Avengers, que es un traje ok, sin mucho chiste, no sé por qué nunca trajo puestos los lentes que traían los juguetes, pero igual no habría mejorado demasiado. Después está el de Civil War, que este sí está más chido, y el que sea morado le da un plus. En el segundo puesto pongo el de Ronin, y no solo el traje, sino también la facha que se carga Clint en esta etapa, desprende un chingo de aura, y seguramente dirán, oye Alex, pero Hawkeye tampoco tiene un look clásico bien adaptado, y yo les diré, Váyase al demonio. en efecto, clásico no, tienen razón, pero sí tiene un traje adaptado a la perfección en la serie de Hawkeye. Ese es su mejor traje hasta la fecha y yo creo que ya siempre, porque con este sí que es casi imposible llegar a verlo con un buen traje clásico. Ya con todo el equipo junto comienzan las pruebas del viaje en el tiempo y nos establecen las reglas que se van a pasar por el fundillo varias veces, no solo aquí sino en futuros proyectos. Acá explican de forma bastante lógica y coherente que los viajes en el tiempo funcionan como los de Trunks en Dragon Ball. Cambiar algo en el pasado no cambiarán nada en el futuro, sino que creará otra línea temporal, o al menos eso sería lo lógico, porque realmente lo que confirman bien aquí es que solo se crea otra línea si te llevas una gema del infinito, lo cual no tiene sentido alguno. Lo normal es que se creen diferentes líneas por cualquier cosa que lleguen a cambiar del pasado. No toques nada, voy a tocar lo que me dé la gana. Problemas de meter viajes en el tiempo en una historia, pero ya los iremos comentando. Acá también Doña Chida sale con sus ideas sádicas de marciana que concuerdan con lo que muchos habremos pensado de matar a Thanos de bebé, pero yo tengo una mejor. ¿Por qué no simplemente volver al punto en el que Thanos hizo el chasquido, meterle una llave al cuello y una mochada como le hicieron en su granjita y tomar todas las gemas de una? Claramente no se lo esperaría, pero bueno, volvemos al asunto de que estamos en una película y debe haber una historia más entretenida, así que van repasando todo lo que han vivido en estos años para elegir los años correctos, porque para viajar necesitan partículas PIM y tienen las suficientes para un solo viaje redondo para cada uno. ¿De dónde saca las suyas Ant-Man para usar sus poderes? Sabrá Dios, creo que los hermanos Russo sí lo explicaron, pero ya se me olvidó. Y esto se podría solucionar si primero van al pasado por partículas PIM y listo, pero bueno, como sea. Deciden que los años serán 2012 en Nueva York, cuando la gema de la mente y el espacio estuvieron literalmente a un lado de
la otra, y se supone que también estaba la de Strange, pero ahí me le fallaron porque el ojo de Agamotto no estaba en Bleecker Street, estaba en Kamartaj, en Nepal. El tranquilo Nepal. Pero bueno, tuvieron suerte. 2013 para el Ether, aunque hubiera sido más conveniente 2014 cuando ambas gemas igual estuvieron muy cerca una de la otra, y 2014 para el Orbe y la gema del alma, que reitero, Nebula no sabe que ahí se tienen que sacrificar para conseguirla. Ella solo sabe que ahí Thanos mató a Gamora, pero intuye que lo hizo después de conseguir la gema, y queda implícito esto porque directamente les dice a todos que ahí le mataron a la hermana. Si estuviera tratando de engañarlos o manipularlos, no les hubiera dicho eso. Así que no, Nebula no mandó a Clint y a Natasha a morir. Ya con el plan listo, se disponen a hacer el atraco del tiempo después de que el Cap se aviente el discurso motivacional más vergas de toda su trayectoria. 5 years ago we lost. We lost friends. We lost family. We lost a part of ourselves. Today we have a chance to take it all back. This is the fight of our lives. And we're gonna win. Whatever it takes. No voy a permitir que me excites de nuevo, viejo sabroso. Y por cierto, hablando de los trajes cuánticos, me gustan, el diseño me parece bien, no está confirmado, pero todo indica que se inspiraron en los trajes espaciales de los héroes más poderosos del planeta. Está chido ver a los Vengadores uniformados, pero los trajes en sí se ven raros, como están hechos completamente en CGI porque el diseño no lo tenían claro cuando estaban grabando la película, se ven bastante falsos, ya envejecieron mal. Pero dejando de lado eso, comienza la que para mí es la parte de la película que peor envejeció, muy entre comillas, porque la película me encanta. Sin embargo, le he escuchado a mucha gente que la parte que se les hace más aburrida hoy en día es todo el primer acto, y yo no estoy de acuerdo. El primer acto es buenísimo, tan solo el prólogo, como ya vimos, está llenísimo de puro cine, y el tono depresivo y desolador también me gusta. En cambio, con el viaje en el tiempo, como es la sección en la que por obvias razones aprovecharán para meter más fanservice y homenajes, una vez que ya sabes todo lo que va a pasar, se vuelve un poco tedioso, pasa a ser un mero trámite de referencias. Pero eso sí, vaya referencias, la situación se prestaba para literalmente recrear películas anteriores, y qué mejor que empezar con la batalla de Nueva York. ¡Qué momentazo! Efectivamente. Y aquí también vemos la nueva armadura de Iron Man, así que es momento de evaluar sus trajes, que él vaya que sí tiene una lista muy grande, ni más ni menos que 15 principales. En el último lugar, aunque en el video de Infinity War mencioné que la Mark 50 era la armadura que peor se veía, analizándolo mejor creo que el último puesto va para la 45, porque esta, además de que se ve mal, tiene un diseño extraño. La 50 logra subir un puesto porque a pesar de la calidad de sus efectos, quieras que no, fue un diseño icónico e innovador en su momento. Seguido de esa pongo la 47, la de Homecoming, que hace referencia a la Iron Tech Armor del universo Ultimate, que estaría más arriba si fuera una adaptación de la armadura tal cual, pero como solo son los colores, la combinación en mi opinión no les quedó tan bien. Luego ya entramos con las armaduras más genéricas, la 43, la 4 y la 46, son las que más usó Tony Stark, pero como digo, sus diseños son lo más estándar que tuvo, las más comunes y corrientes. La 43 literal es la 42, pero con el patrón de colores usual de Iron Man, la 4 solo es la 3, pero un poco más cuadrada, y la 46 es la más estilizada de las estándar, aunque no me gusta que predomine demasiado el rojo, casi no tiene dorado. Luego tenemos la 42, un diseño polémico en su momento, pero la verdad también algo fresco. El verdadero problema de esta armadura es su funcionalidad, no sirve para nada, es una vergüenza en toda la peli, así que no puede ir más arriba. Ahora sigue el Mark II, el prototipo de Iron Man como lo conocemos, haciendo referencia a sus primeros colores y un poco a War Machine, pero pues al solo ser plateada tampoco destaca demasiado. Sin embargo, hablando de plateado, ahora sí empezamos con las chidas. El Mark V es icónico, me encanta cómo se combinan los colores aquí, y el cómo se pone también con un maletín. El único pero quizá es que se ve muy flaco, pero fuera de eso todo bien, haciendo referencia a la Silver Centurion. Pero yéndonos con una adaptación directa, la Hulkbuster es impecable. Acá decidí omitir la que usa Bruce Banner en Infinity War porque a fin de cuentas Tony no la usó, y la chida es la de Age of Ultron. Excelente el cómo llevaron a la pantalla esta mítica armadura. Y entrando en el top 5 tenemos la que lo inició todo, la Mark I, otra adaptación perfecta, en este caso de la primera armadura de Iron Man, y le da un plus no solo que sea exactamente igual a la del cómic, sino que la armadura es completamente real, se construyó pieza por pieza para la película, sin mencionar que toda esa secuencia de la cueva es cine puro. Otra ya mítica es la de Avengers, que volvió al diseño estándar de Iron Man con el círculo en el pecho, pero esta con una especie de mochila que le permitía volar sin tener que usar las manos como estabilizadores, un gran avance para las armaduras y un suit up bastante épico. Antes de entrar al podio, como
como menciones honoríficas meto la Silver Centurion, la Heartbreaker y la Starboost, armaduras con diseños interesantes pero que fueron muy secundarias. Ahora sí, pasando con el tercer puesto, la Mark VI hasta ahora es la única armadura principal que usó Iron Man con el triángulo en el pecho, otro estilo muy característico del personaje que lució excelente en la batalla final de Iron Man 2 y en gran parte de Avengers. Casi en el primer puesto pongo la 85, que me encanta este diseño por ser el único que intentó llevar a la realidad y al estilo del UCM el aspecto más clásico de Iron Man con los brazos dorados, y a diferencia de la 50, con esta creo que los efectos están mucho más cuidados. De hecho, hasta Iron Man se ve más macizo, pero sin lugar a dudas el primer puesto iba a ser para la Mark III. No pudo haber mejor forma de presentar al personaje al mundo que con este traje que a día de hoy, casi 20 años después y dentro de otros 50 años, se ve y se seguirá viendo sensacional. Esto sí es arte. Volviendo con la historia, Hulk se va por la gema del tiempo en lo que los demás esperan que termine la batalla de Nueva York, y casualmente tiene la suerte de que la anciana andaba en el techo dándoles una mano a los Vengadores con el ojo de Agamotto en el pecho. Ella es la que viene a complicar las reglas de los viajes en el tiempo con la tontería de las gemas, pero Bruce le promete devolverlas en cuanto acaben de usarlas, lo cual de todos modos afectaría en algunos casos, pero bueno, fijamos demencia. Se la acaba dando porque llega a la conclusión de que Strange tiene un plan y listo, gema del tiempo recuperada. Para la de la mente apelan mucho a Winter Soldier porque como Hydra se la quedaba, aparecen Rumlow y Sitwell para llevársela y recrean la escena del elevador pero al revés. Steve es el que les llega de sorpresa y aprovecha para tirarles una bomba. Qué buena referencia a este momento que tan solo unos años antes de la película causó revuelo en internet. Steve consigue la gema de la mente, pero antes de que pueda irse se topa consigo mismo para librar una batalla a muerte que nuestro Steve gana por saber su propia debilidad hacia Bucky. Lo suponía. A la par, Tony y Scott se encargan del tercer acto, pero su misión les sale mal y provocan una de las mejores series que hizo Marvel tras esta película. Sin embargo, se quedan sin la gema del espacio. Les parece el fin del mundo, pese a que la solución es muy fácil, solo deben ir a casa de Hank Pym, someter al viejo, robarle las partículas y volver a intentarlo en un momento más calmado, como cuando Selvig lo estaba estudiando. De hecho, había cientos de formas de solucionar el pedo e incluso quedándose ahí a buscar el Tesseracto y a Loki, porque da igual cuánto tiempo se tarden, de todos modos volverían al punto en el que se fueron. Pero no, toman la decisión más arriesgada que podían porque hay que darles justo en el corazón a Tony y a Steve, así que mejor se les ocurre viajar a los 70s, a la época en la que Hank aún era agente de S.H.I.E.L.D. y el Tesseracto estaba en posesión de ellos también, teniendo aquí el último cameo de Stan Lee, que obviamente en homenaje a él también rankearemos sus cameos. No hablaremos de todos porque realmente son demasiados, y es que quiero contemplar no solo los del UCM sino de todo Marvel, porque curiosamente los mejores que hizo no están dentro del CUM. En el último puesto alcanza a entrar el cameo de Capitana Marvel, que pese a que la película es lo que es muy emotivo ver a Stan Lee ahí sentado tras su fallecimiento, además de que este cameo conecta con otro cameo que tuvo en la película Mallrats, que no he visto, y también hay que añadir el homenaje que le hicieron en la intro. Luego tenemos el de Guardianes 2, que se aprovechó de la teoría popular de que Stan Lee era un vigilante para darnos dos mini escenas muy cagadas. Después el de Age of Ultron, donde se mete una peda astral con licor asgardiano y la aguanta mucho mejor que los otros viejos que quedaron petrificados al probarlo. Y como el mejor del UCM yo pongo el de Avengers. Es muy simple, pero a mí me encanta la escena donde todo el mundo reacciona a los Vengadores con todo tipo de opiniones, e irónicamente Stan es el único escéptico que no cree en esas mamadas, no fue un verdadero creyente. A partir de aquí el top está dominado por películas que no son del UCM, empezando por el que tuvo en Teen Titans Go, la única peli de DC donde apareció y de forma muy divertida. I don't care if it's a DC movie. I love cameos. Luego en X-Men Apocalypse no solo lo vemos a él, también a su mujer Joanne, viendo cómo Apocalipsis casi manda el mundo a la mierda. Muy curioso verlos a ambos juntos, casi tanto como ver a Matt Murdock salvarlo de morir atropellado en Daredevil, o cuando sin razón alguna le suelta una frase motivacional a Peter Parker en Spider-Man 3. You know, I guess one person can make a difference. Pero para cameos de los GOT, por supuesto que están el de The Amazing Spider-Man, que tan tranquilo con su musiquita ni se dio cuenta que había un lagarto gigante destrozándole el salón, y el mejor de todos es el de los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer, donde se interpreta a él mismo y no lo dejan pasar a la boda de Reed y Sue, que a su vez es una adaptación literal de lo que pasó en el cómic de la boda de Reed y Sue. Solo faltó Jack Kirby. Una lástima que ninguno de los dos alcanzara a ver los Cuatro Fantásticos de Marvel Studios, que hablando de ellos, este tal vez
no sea un cameo de Stan Lee, pero sí que es un homenaje tanto a él como a Jack Kirby. Les debemos mucho. En fin, hablando de cameos, Steve y Tony se encuentran con Helen en lo que buscan cada uno lo que necesitan. Steve va a robar las partículas PIM y Tony va por el tercer acto. Sin embargo, este viajecito parece un regalo divino para ambos porque Steve puede ver a Peggy a través de su oficina dándose cuenta de que por fin tiene una forma de volver con ella, y por otro lado Tony se encuentra con Howard por primera vez teniendo un momento cercano con su padre, porque recordemos que nunca tuvo una relación muy estrecha con él. What do you remember about your dad, huh? He was cold, he was calculating, he never told me he loved me, he never even told me he liked me. Acá da la casualidad de que Tony está a punto de nacer, o bueno, no Tony, mejor dicho, el Monzo, y la ventaja de técnicamente ser un desconocido es que pudo escuchar lo que su padre nunca le dijo directamente. Yo no conocí a mi padre. Y con Howard vino también un cameo que reabre el eterno debate sobre la canonicidad de las series pre-Disney Plus. Aparece Jarvis de la serie Agente Carter, y no solo eso, gracias a que Wafer Stick me pasó este dato que no conocía, resulta que también se llegó a contemplar, referenciar e incluso agregar un cameo de Daniel Whitehall, villano perteneciente a Hydra de la segunda temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. Al parecer Marvel lo contactó para ver si tenía libre la agenda en ese tiempo, pero al final no se llegó a nada. Otra cosa es que según también se contempló incluir a los defensores en pequeños cameos en Infinity War y Endgame, pero igual no llegaron a nada para no confundir a la audiencia, que ya sabemos que más de la mitad del mundo tienen el gusto en el culo y no han visto Daredevil. Pero bueno, volviendo al tema, aunque ya lo he aclarado muchas veces, ¿son canon o no son canon las series? ¿Sí o no, pendejo? No, cabrón. ¿Sí o no, cabrón? Dice que voy a poner un putazo. Las de los defensores sí, hoy más que nunca son canon todas esas series, las demás de momento no, ni siquiera Agente Carter. Entonces se preguntarán, si es así, si en verdad no son canon, ¿por qué toman en cuenta actores de las series como James Darcy o Anson Mount para estos cameos? Pues yo digo que para ser prácticos, ahorrarse procesos de casting, no agarrar a cualquier random, porque si es un cameo es más efectivo si es alguien que un mínimo de gente reconozca, y un poco también por lealtad a los actores. Este último es el que menos me creo, porque cualquier comentario de esos en Hollywood es dicho de dientes para afuera, y Feige sí ha dicho muchas veces algo parecido, evitando el tema de la canonicidad. Él ha dicho que esas series tienen muchos fans y se merecen cierto respeto, así que hay un mínimo de posibilidad de que lo que diga sea cierto, y si piensan referenciar a un personaje que ya apareció en una serie, aunque no sea de ellos, pues llamarlo a él por respeto o cortesía, además de que no creo que cobren tanto. Pero en fin, el punto es que bonito cameo, pero la serie de Agente Carter no es canon oficialmente, al menos de momento. Y bien, ya que consiguieron las gemas de Nueva York, solo faltan 3. Thor y Rocket van a Asgard de 2013 para recuperar el Ether, pero Thor, al literalmente decir "veo gente muerta", le da un colapso y lo sorprende su madre dándose cuenta sin mucha dificultad que viene del futuro. Y pese a que Frigga era un 0 a la izquierda en toda esta saga, la verdad la interacción que tiene con Thor está buena. Como les dije en su momento, reivindica un poquito el mundo de los sueños, pero no lo suficiente. Eso sí, nos deja ver como siempre que no hay malos personajes, sino solo malos escritores. Rocket consigue la gema por lo que deben irse, pero antes Thor, aprovechando que está ahí, se roba a un viejo amigo. Esto debió fragmentar 90 grados la línea temporal, pero la TVA ni sus luces. Mientras tanto, Clint, Natasha, Nebula y Doña Chida viajan a 2014 y se separan. Nebula y Doña Chida se quedan en Morak para llevarse el orbe, y Clint y Natasha se van para Vormir por la gema del alma. Nos dan una perspectiva muy cagada del baile de Star-Lord que nunca me había planteado antes de ver esta película, y ahí Doña Chida se hace la dramática para empatizar con Nebula de que extraña sus piernas y la chingada, pero ¿qué se hace si puede caminar la culera? Pero la tipa es actriz de método, ya verán por qué. Consiguen el orbe sin mucho problema, Doña Chida se regresa a 2023, pero cuando Nebula lo va a hacer se cruzan los cables analógicos 5G que le metió Thanos a Nebula en la cabeza, de modo que la Nebula del pasado proyecta cosas de la Nebula del futuro enfrente del Thanos del pasado. Que aquí hay un error de continuidad bien puerco, y es que Thanos no debería tener esta armadura. En 2014 tenía esta, y esto es antes de verlo aquí, a menos de que en la línea original tras esta batalla metiera a lavar esa armadura y se pusiera la
la otra como repuesto, esto no tiene sentido. Y bueno, ya en el video de Guardianes les comenté que me costó aceptar la nueva armadura de Thanos, eventualmente te acostumbras, pero la verdad la otra era calcada a los cómics, quizá con un poco de overdesign, pero en general estaba muy bien, no entiendo por qué la cambiaron. Como sea, Thanos descubre que la señal viene de una Nebula del futuro y se va en putiza a buscarla, pero literal llega de chingadazo, y Nebula, en lugar de activar el aparatito justo cuando la están abduciendo, se queda ahí como pendeja esperando. Andaba en sus 5 minutos, porque no mames, el viaje en el tiempo es prácticamente instantáneo. Todavía si se hubiera quedado convulsionando por la conexión 5G con su otra yo, pues se la paso, pero es que se queda viendo cómo la abducen, no mames. En fin, Nebula es capturada, le sacan toda la info y Thanos se entera del plan de los Vengadores. Como ve que su plan maestro sí se cumple, pero tiene una fisura llamada Vengadores, se propone a detenerlos, robarles las gemas y literalmente ahora borrar el universo completo para crear uno a imagen y semejanza como él quiera. Un momento, ahora que lo pienso, medio parecido a lo que va a pasar estos años, ¿no? Y bueno, este Thanos es un poquito diferente al que conocíamos, más violento, más irracional, más villanesco, algo que no les gustó a muchos porque chocaba mucho con el otro Thanos, que más que un villano se sentía el héroe de su propia historia. Pero yo lo veo de este modo, el de Infinity War estaba cargado de soberbia, en cuanto consiguió el Tesseracto él ya se había pasado el juego, por eso se quita la armadura, era un Thanos más solemne y tranquilo hasta cierto punto porque ya estaba confiado en que iba a ganar, pero este ve que aunque gane aún le pueden joder el plan, entonces se toma más en serio la situación, ya no va a seguir solo con su filosofía de hay que matar aleatoriamente a la mitad de la people, que bueno, de hecho el de Infinity War también seguía eso cuando le convenía, pero pues era la excusa de la que nos agarrábamos para justificar que Thanos no haya hecho polvo a los Vengadores con un simple parpadeo, cuando podía hacerlo perfectamente. Tratábamos de convencernos de que no lo hizo porque al tener esa filosofía de matar solo a la mitad de las cosas, pues no quería adelantarse y matar a los Vengadores de una. Yo ya les dije, eso es consecuencia de ser una película, no hace falta que le demos tantas vueltas, pero como sea que fuera, pues este cambio en Thanos muchos lo ven como una involución, pero yo no creo que aplique el término porque es un Thanos 4 años más joven, obviamente está involucionado, y aunque no desprenda tanta aura como el de Infinity War, sí trajo consigo un detalle muy bueno, y es que acá, que no tienen las gemas y pueden permitirse usarlo con más libertad, Thanos sí tira a matar, sí se esfuerza en las peleas, son más creíbles los encuentros con él, así que aunque evidentemente sean diferentes ambos Thanos, yo no veo mal que este sea más villanesco. Y hablando de la maldad y el sadismo de este Thanos, se tenía pensado que tras conocer todo sobre los Vengadores fuera directamente a la Tierra, fuera de cámara, y los asesinara para llevar la cabeza del Capitán América al futuro, algo súper esencial, pero sigue siendo una peli para todos los públicos, si era pasarse un poco, igual una mención mínimo no hubiera estado mal. Otra cosa es que también iba a ir tras Clint y Natasha antes de conseguir la gema, pero para comentar eso primero abordemos la muerte de Black Widow. La verdad, esta parte es en la que más flojearon Marcus y McFeely, porque no le variaron en nada, literalmente repitieron la escena de Gamora. Desde que llegan a Vormir ya todos sabemos lo que va a pasar y pasa tal cual, con los mismos planos, la misma música, todo. Está bien que la película es un homenaje, pero no hacía falta homenajear la peli del año pasado. La muerte de Natasha estuvo muy mal manejada porque primero, para este punto, Natasha seguía siendo un personaje secundario, o sea, Clint y ella siempre fueron eso. Si acaso donde llegó a tener más desarrollo y protagonismo fue en Winter Soldier, pero solo en esa película. Bueno, y en Age of Ultron con su relación con Hulk, pero eso a quién le importa. A lo que voy es que aunque ya la conocíamos desde hace mucho tiempo, realmente sabíamos muy poco de ella. A su desarrollo le faltaban piezas para que nos importara más su muerte. En la peli te muestran cómo el chasquido fue una derrota muy personal para ella, pero si lo analizamos, realmente ella no perdió a nadie importante que nosotros supiéramos hasta ese momento. Si acaso la familia de Clint, pero ahí están Clint, Steve, Bruce, Tony, todos siguen vivos. La familia de la que habla refiriéndose a los Vengadores, ahí están, porque Natasha nunca formó ningún vínculo fuerte con T'Challa o Peter o Strange. Ni siquiera podemos decir que le importaba mucho la humanidad, ella misma lo dijo. Por eso era importante que Black Widow saliera antes de Endgame, porque si sabíamos de Yelena en ese momento, entonces sí ya tiene sentido que Natasha quiera sacrificarse por devolverle la vida a
a su hermana. Y claramente es una buena evolución porque gracias a esto se convirtió en la heroína que buscaba ser expiando todos sus pecados del pasado. Pero bueno, el no haber sabido eso en ese punto le quitó impacto por ese lado, y por el otro es que es una escena repetida, no tiene ningún sentido que no le variaran nada. Sé que era difícil porque establecieron una forma muy específica de conseguir la gema del alma, pero pudieron inventarse algo, yo que sé, incluso que no la consiguieran de esta forma, que la gema del alma estuviera tan chetada que trascendiera las barreras del tiempo y el espacio y tuvieran que buscarla en otro lado, yo que sé. Incluso sabiendo la existencia de la escena alternativa pudieron haber involucrado a Thanos de algún modo, aunque bueno, también hubiera sido repetitivo. Y también Silvestri se mamó, componle otro tema exclusivo para ella, que es una vengadora principal, no puedes reciclar el que usaste con Gamora. Me di cuenta de que seguí con el vídeo sin comentar bien esta escena alternativa. En general se da la misma discusión entre ellos por ver quién se sacrifica, pero en eso aparece Thanos y su ejército. Acá la muerte de Natasha es diferente pues muere a causa de las tropas de Thanos. No se mantiene la tensión por descubrir quién es el que va a morir. Acá está claro que va a ser Natasha tirándose al vacío cuando ya estaba condenada de todos modos. La verdad estoy indeciso sobre qué escena me parece mejor porque también entiendo el enfoque del oficial, de darles un momento íntimo únicamente a ellos dos. Sin embargo, creo que sí me inclino más por la alternativa ya que no es tan similar a la de Gamora. La música es diferente, de hecho llegando a un punto en el que no hay música, hay un silencio sepulcral durante su muerte, y no se pierde lo heroico del momento. Y ya para acabar con lo mal manejado que estuvo esto, al final se olvidan de ella completamente. De nuevo entiendo por qué, es lógico que pase con lo que pasa después, pero sí, mínimo una lápida, unas palabras habrían estado bien, porque es que así como lo hicieron parece que Black Widow nunca fue importante, que ocupaban matar a alguien, reciclaron otra escena y ya, qué triste, muy triste, pero Bueno, no se le quitará lo muerto. A trabajar. En fin, ya con esto consiguen todas las gemas y vuelven al presente, a lamentarse un rato la muerte de Natasha. Pero es que una vez más, también a esto le afectan las reglas del viaje en el tiempo, porque es que nada les impide que cuando acaben todo esto viajen 2 días atrás, se traigan a Natasha y listo. Así como con Gamora, que Gamora murió exactamente igual y ahí está la nueva Gamora en Guardianes 3. Los viajes en el tiempo se les salieron de control muy cabrón, porque por tratar de no hacer un revoltijo con las reglas convencionales de que, a ver, entiendo que si usaban esas reglas habría sido un desmadre con toda la cronología del UCM, pero es que con estas no tuvieron cuidado y dejaron abiertas muchas posibilidades que nunca van a aprovechar. En todo caso, esto se solucionaba con que la TVA persiga a la nueva Gamora, porque es algo antinatural y eso nos contendría de pensar que pueden traer a cualquiera de regreso. Pero ya, para no darle más vueltas y que no se nos extienda esto hasta mañana, finjamos demencia y continuamos. Ya que tienen todas las gemas, Tony hace su propio guantelete para que alguien pueda chasquear los dedos, pero el problema es que nadie debería aguantarlo si a Thanos le hizo tanto daño. Los únicos candidatos son Thor y Hulk. Thor se ofrece, pero por su condición no está en el momento más estable y podría acabar matándolo, pero el que sí se encuentra estable es Bruce, y me mama que suelte este diálogo. Esto, si es que alguien no lo captó, es una referencia a una conversación que tuvo con Tony en Avengers. I read all about your accident. That much gamma exposure should have killed you. So you're saying that the Hulk, the other guy, saved my life? It's a nice sentiment. Saved it for what? I guess we'll find out. Bueno, pues a esto se refieren. Por eso no me molesta el Smart Hulk, al menos en este momento se siente como una gran evolución para el personaje. Eso sí, tampoco te niego que si no hacían lo del Smart Hulk y el verdadero Hulk se ofrecía a chasquear los dedos, haciendo que ese diálogo que dice Bruce quedara implícito, que gracias a que Hulk existe se pudo salvar el universo, habría estado bien vergas. Pero bueno, no pasó. Preparándose para dar el chasquido, todos se uniforman en espera de que pase algo malo y vemos el nuevo traje del Capitán América, así que ya se la saben. El Cap junto con Iron Man también tiene un buen puñado de trajes y varios de ellos alternativos, pero empezando por el más feito le toca al del primer Vengador. Su traje para la guerra es funcional y lo más realista posible considerando el contexto, pero es feo, no lo vamos a negar. Seguido de este pongo el clásico, el de su campaña de propaganda, que este no es feo, es el traje original adaptado 100% fiel de forma justificada, pero bueno, al ser literalmente un disfraz no puede estar más arriba. Luego para mí siguen los de Age of Ultron y Civil War, que básicamente son los mismos, solo que el de Civil War está
un poco más pulido. Acá encontraron el punto perfecto para hacer trajes del Capitán América, agarrando el excelente traje de S.H.I.E.L.D., pero poniéndole sus colores característicos. Sin embargo, pues son los más comunes y corrientes. Vámonos con los alternativos. Este traje improvisado del primer Vengador con la chaqueta de cuero, el casco y el escudo original está increíble. Steve se ve facherito, pero hablando de fachas, su etapa de nómada también le quedó genial. Lo único que no me gusta son las garras que le prestó T'Challa, pero de ahí en más todo bien, y este aspecto volverá en Doomsday, supongo que para no interferir con Sam, solo que únicamente traerá ropa de civil, así que no entra en el top. Y bueno, para mí los mejores trajes son el de Avengers, que aunque la máscara se vea muy fea, sin ella el traje luce espectacular. Me encantan los colores de este traje. Luego, por supuesto, está el traje de sigilo de Winter Soldier, uno que no solo es bellísimo, sino que es una adaptación perfecta. Una lástima que no tuviéramos una así del original, pero sí se acercaron con el primer puesto, el de Endgame. Toma los mejores elementos de todos los trajes pasados, con el plus de que por fin le pusieron las escamas en el pecho. Sin embargo, no fue perfecto. Al menos yo hubiera preferido unos colores un poco más vivos y guantes y botas rojas, como el de Sam, que vemos que no hubieran quedado mal. Como sea, volviendo con el chasquido, funciona, todos vuelven y Hulk queda con el brazo pocho. Y aquí hay otras dos incoherencias más. Una es lo de que la esposa de Clint pueda llamarlo así como si nada tras 5 años de no usar la línea, y por otro lado la Nebula del pasado, que suplantó a la Nebula original, usa el túnel cuántico para traer a Thanos y toda su flota al presente sin partículas PIM. Nomás con pura fe se trajeron a toda la nave santuario. Con esta, si me acuerdo, los Rousseau explicaron que según Ebony Maw replicó las partículas, pero no mames, ¿cómo lo hizo tan rápido? En fin, Thanos llega y de una los bombardea con todo el armamento que tiene, destruyendo por completo el complejo de los Vengadores, y para mí este era un punto perfecto para que Hulk volviera. El brazo pocho y que le cayera un edificio encima me parecen motivos suficientes para que Banner pierda el control de lo que sea que se haya hecho con su transformación y que así volviera Hulk. Gracias a su factor curativo se hubiera curado el brazo y habría tenido su revancha con Thanos. Quizá le habría quitado peso a haber sido él el que chasqueó los dedos, pero no creo que nadie se hubiera quejado de verlo otra vez pelear contra Thanos. En fin, en lugar de eso, él, Rocket y Doña Chida están a punto de ahogarse. Les digo, actriz de método, poco nada le importó que estaba a punto de morirse. Ella se mantiene en personaje, verdaderamente admirable. De hecho, casi que hace mejor su trabajo que el Don Chido real. Un gran actor. Míralo, hasta parece que le duele. Mira cómo le hace. Pero bueno, mientras solucionan ese pedo bajo los escombros, la Trinidad de Marvel se encuentra arriba frente a Thanos. Thor de inmediato se pone en modo serio y procede a deleitarnos con el suit up más épico de toda su carrera, adquiriendo un aspecto de verdadero vikingo, esta vez con 2 martillos. Y ya con él acabamos los tops. El peor de todos es esta referencia al traje clásico, que a diferencia del de Capitán América, este no tiene razón de ser, solo es un chiste pedorro. Luego le sigue el americanista, que aunque sin casco no se ve tan mal, los colores son demasiado extravagantes y con casco no hace falta que diga nada. Después pongo el que usa en Ragnarok al inicio, se ve chido pero a la vez muy simple, no destaca demasiado. Seguido de este pongo los de Age of Ultron y el Mundo de los Sueños, que en esencia son el mismo traje, con las diferencias de que el de Dark World tiene dorado y mallas en los brazos y el de Age of Ultron es gris y sin mangas, así que el del Mundo de los Sueños le gana. Luego está el primero de Love and Thunder, una versión alternativa que le queda muy chida la neta, una estética muy clímax total en lugar del metal. Taika es el que se puso más experimental con los diseños que aprobaba y uno que otro le quedó bien, como el principal de Ragnarok. El cambio de look fue muy llamativo con el nuevo corte de cabello que le quedó tan bien que ahora va a regresar con Doomsday. Casi en el podio está este de Endgame, que con el cabello y la barba desaliñada es el look más vikingo que ha tenido, aunque no se queda muy atrás de este de Love and Thunder, que no mames, teniendo este, como por qué lo cambiaron por el americanista. En el segundo puesto tenemos al primero que le vimos y sus variaciones en Avengers, muy buena adaptación del traje clásico e incluso con el casco no se veía nada mal, pero definitivamente el mejor es el de Infinity War, totalmente negro, contrastando excelente con la capa súper roja, el Stormbreaker y sobre todo con el parche en el ojo, que nunca lo vimos así en la película, pero en los pósters lucía increíble. Una prueba de que a veces no hace falta ser fiel a los cómics, un diseño original puede destacar muchísimo, tanto que lo van a reciclar en Doomsday, pero sin mangas y con unos toques de dorado. Pero como no lo hemos visto bien, tampoco está en el top. Y ya con los 3 listos comienza la batalla final, que me encanta que primero le dieran su
tiempo a la pelea de los tres juntos contra Thanos. Verlos trabajar en equipo haciendo referencia al momento en el que se conocieron es genial. Esta batalla solo habría sido mejor si por último llegaba Hulk a unírseles. Pero bueno, igual no podemos quejarnos porque acá se da el momento, algo que todos sabíamos que era posible pero que ya ni contemplábamos por la muerte de Jonathan, pero la principal razón de su regreso era para cambiar de portador. Madre de Dios, por esto la escena del martillo de Age of Ultron para mí ya es mítica, una masterpiece de escritura y foreshadowing. Bueno, quizá estoy exagerando, pero es que como una escena que en papel era solo una situación graciosa sirvió para tanto, para mostrarnos la unión entre el equipo con algo súper simple. En la propia película era importante para que pudieran confiar en Visión y aunque en su momento solo fue una referencia, sirvió de sustento para este momentazo inconmensurablemente épico. El Cap le aguanta un tiro él solo a Thanos, pero ni el poder de Jonathan o la resistencia de su escudo es suficiente y termina perdiendo. ¿Pero acaso esto lo derrumba o lo desmotiva? No. Thanos ahora sí saca todo su ejército para acabar con esto de una buena vez y aunque todo parezca perdido, el Capitán América se levanta, se amarra bien lo que le queda de escudo y se dispone a enfrentar a todo el ejército él solo, en un plano que bien podría ser un cuadro con lo bello que es el momento. Es que vean esto, por Dios. Pero el momento no haría más que mejorar porque justo escucha la voz de Sam referenciando el momento en el que se conocieron y es que es hora de que el capitán muestre a su ejército. Doctor Strange, sabiendo lo que tenía que hacer, preparó a todos los héroes junto con los wakandianos, hechiceros, ravagers, asgardianos, todas las tropas que pudieran usar y uno a uno van regresando. Black Panther, los Guardianes de la Galaxia, la Bruja Escarlata, Spider-Man, Pepper acordándose que forma parte del UCM, un milagrazo, Valkyria con un Pegaso que sabrá Dios de dónde sacó, pero a quién le importa, hasta Howard el Pato fue. Los únicos a los que no invitaron fueron a los defensores, pero como dijo alguna vez Terrence Howard, Next time, baby. Finalmente Scott logra sacar a los atascados en los escombros haciéndose gigante y está completa la formación. En todos estos años que llevan existiendo los Vengadores se habían reservado algo, una cosa en específico muy característica del equipo, casi como si fuera un chiste más, sin entender realmente por qué se lo guardaban, pero viendo esto, estando aquí con todos los que hemos visto a lo largo de esta gran historia, juntos, unidos, esta era la promesa que finalmente se cumplió, por lo que no puede haber momento más indicado para decir ¡Avengers! Assemble. Yo sé que esta película tiene otras escenas más emotivas, pero esta es la única que me hace llorar. Honestamente, la emoción que siento cada que veo esto es indescriptible, lo que siempre soñé con ver desde que era chico. Es un momento que quizás sea irrepetible porque se siente tan satisfactorio, tan bien construido todo el camino hasta aquí que es simplemente perfecto. Mientras todo esto pasaba, Clint también está bajo los escombros con todas las gemas y se topa con la Nebula mala, que apenas me doy cuenta de que no he hablado de ella, y es que lo interesante es ver cómo en este punto de su historia aún era muy voluble, pese a la mierda de vida que ha llevado. Al ver que tiene una oportunidad de complacer a Thanos, la aprovecha sin dudarlo, quiere ser su hija favorita, lo que contrasta mucho con su versión del presente, que ya conoció más que solo las torturas a las que la sometían, se reconcilió con Gamora y en cierta forma encontró una familia con Rocket y los Vengadores antes que los Guardianes, también muy interesante eso, y es triste que viendo su versión del pasado que no quiere cambiar por no poder ver lo que ella ve, al final la propia Nebula tuviera que matar esa parte de sí misma para poder avanzar. Ya que tienen seguras las gemas, deben regresarlas al punto del que las tomaron como Banner prometió, así que deberán abrirse paso por la batalla hasta el túnel cuántico de la Van de Scott, a la vez de que vemos muchas interacciones entre todos, algunas buenísimas como el reencuentro de Tony y Peter que nos muestra cuánto significa para Tony, pues pese a ser alguien al que no le gusta el contacto físico, lo único que puede hacer al verlo es abrazarlo. ¡Qué bonito! Otras no tan buenas como el reencuentro entre Peter Quill y Gamora, que simplemente es un chiste, y otras que tenían un significado oculto, como que los únicos que ponen sus manos en el guante además de Clint son Black Panther, Spider-Man y Capitana Marvel, que en palabras del propio Chadwick eso fue intencional para mostrar sutilmente lo que sería la nueva trinidad de Marvel. Pero eso no funcionó, ¿o sí? Y bueno, hablando de la capihuevona que por fin se levantó
de la cama para hacer algo, llega a la batalla y con ella hablemos de ciertas cosas que no están chidas. La batalla tiene un par de errores como este Giant Man agarrando un Leviatán cuando se supone que Scott estaba arreglando la van. También siento que pudieron hacer más interacciones entre personajes. Hulk prácticamente no hace nada en toda la batalla cuando pudo haber sido de mucha ayuda, aún siendo el profesor Hulk. Los guardianes también pudieron interactuar más con los Vengadores, o por ejemplo también se llegó a plantear un team up entre Wanda y Strange, que hablando de Strange, él es otra cosa desaprovechada de la pelea, porque en lugar de yo que sé ayudar a Iron Man o echarse otro round con Thanos, prefirieron hacer que solo detuviera agua. Teniendo a 50 hechiceros por ahí, el más chido es el encargado de hacer eso. Y por supuesto está la infame escena del Female Power. ¡A luchar, hermana! ¡Qué horrendo! Que a ver, antes de que me caiga la funa, no es machistada, aunque no creo que nadie me debata esto porque la mayoría coincidimos en que está súper forzadota. Y es que lo malo no es que todas las mujeres se junten para pelear, lo malo de la escena es que no tiene sentido. Ninguna de las que están ahí se topan, las únicas que se conocen son Okoye y Shuri y Nebula y Gamora. Todas las demás nunca han tenido interacción entre sí, entonces es súper conveniente que justo en este momento únicamente las mujeres se hayan juntado para pelear. Por ejemplo, en Infinity War también tuvimos una escena de este estilo. Cuando Wanda está peleando con Proxima Midnight, se aparecen Okoye y Black Widow para ayudarla. La escena sí tiene sentido y transmite lo mismo, poder femenino. Entiendo que quisieran juntarlas aprovechando la oportunidad de que tenían a todas, pero debieron hacerlo de forma más natural. Una manera que se me ocurre es replicando el plano secuencia que solía hacer Joss Whedon. Imagínense que mientras Capitana Marvel traía el guante, a su alrededor fuéramos viendo cómo intervienen las puras heroínas. Habría sido mucho mejor ver eso a literalmente lo que hicieron de juntarlas a todas en un lugar y gritar "no estás sola, hermana". Pero bueno, aún con estos peros la batalla se disfruta y al final no pueden regresar las gemas al pasado, por lo que deben evitar a toda costa que Thanos las use. Ni Thor, ni Carol, ni Steve pueden detenerlo y Thanos consigue el guantelete. El único cerca es Tony dándose cuenta de que este es el futuro que vio Strange y que el motivo por el cual le salvó la vida entregando la gema del tiempo era porque su sacrificio era lo que les daría la victoria, así que quitándole las gemas tras haber hecho infinidad de referencias a todas las películas, es hora de referenciar a la que lo inició todo. Tony elimina a Thanos y sus tropas y finalmente los Vengadores ganan, pero a costa de su héroe más grande. Tony muere como era de esperarse, pues se siente bastante correcto que aquel que inició todo también le dé un cierre, siendo una de las más grandes evoluciones que pudo tener, como un hombre bastante apático por el mundo tras un golpe de realidad se dio cuenta de que tenía el poder de hacer algo más y tras infinidad de errores por el camino terminó salvando al universo entero, honrando esa segunda oportunidad que la vida le dio. Acá se pensó en varias escenas que terminaron siendo eliminadas por considerarse innecesarias, como repetir la escena de Thanos con Gamora tras el chasquido, pero esta vez entre Tony y su hija ya crecida, que al verla le hace arrepentirse del sacrificio, pero a la vez lo convence de que fue lo correcto. Y también hubo otra donde todos se arrodillan ante él después de su muerte, que son escenas que si bien son interesantes, la verdad sí habrían interrumpido el momento, y al final la que escogieron de todos en el funeral fue la más acertada, pasando de los más cercanos hasta los más lejanos, unos que nunca le cayeron bien, Harley, y finalizando con el que también fue el pilar de todo esto, que espero que sí sea Fury y no Talos, Y bien, ya que acabó todo, solo queda que Thor y Steve continúen con sus caminos. Con Thor la verdad tomaron una pésima decisión, una involución total, porque deshacen todo lo que aprendió en Ragnarok, que a pesar de no querer gobernar, debía hacerlo porque era su responsabilidad. Acá lo correcto era que se recompusiera y fuera el líder del nuevo Asgard, pero en lugar de eso, no sé si lo Russo o Wakiti prefirieron que Thor siguiera como siempre, huyendo de sus responsabilidades a la vez de que también le jugara un chueco a James Gunn juntándolo con los Guardianes. Y por último, Steve se encargará de regresar las gemas a su sitio, lo cual trae consigo más incoherencias, pero ignorémoslas porque hay una todavía peor. Steve se va y cuando tratan de regresarlo ya no vuelve. Inexplicablemente se aparece un viejito a lo lejos que resulta ser él, pues decidió quedarse en el pasado para vivir una vida feliz con Peggy. Y a ver, yo sé que queda mucho
mucho más bonito verlo aparecer así de la nada, pero la incoherencia no la hubiéramos ahorrado si simplemente aparecía en la máquina no más que viejito, porque con esto insinúan que Steve se quedó a vivir en el pasado de esta misma línea temporal, lo cual rompe con todas las reglas establecidas de la película. Fue un cagadero esto. Espero que hayan encontrado la forma de repararlo y que sea la trama de Doomsday y Secret Wars, porque es que si no, no hay forma de explicarlo. Es un errorzote de los gordos que ni los Rousseau, ni Marcus, ni McFeely pensaron con detenimiento. Pero bueno, hablando de Doomsday, muchos nos cuestionamos la decisión que toma Steve aquí de entregarle el escudo a Sam para que sea su sucesor, pues era más lógico pensar que se lo diera a Bucky, pero en teoría no lo hizo porque Bucky tuvo una vida turbulenta y prefería que él viviera más tranquilo sin tanta responsabilidad sobre él, y veía a Sam más apto. Sin embargo, con Doomsday queda claro que le va a dar el escudo porque se spoileó que ya lo tendría, y para no romper con eso siguió la corriente. Pero bueno, bromas aparte, e independientemente de lo que pueda pasar en un futuro, es bueno ver que Steve logró tener su final feliz, por fin teniendo su cita con la que siempre fue el amor de su vida, y la peli, no conforme con ser un homenaje todo el rato, los créditos también debían de serlo, usando el tema de los portales, que sobra decir es maravilloso, pero en un tono más grandilocuente, más apropiado para una celebración, acreditando a prácticamente todos los actores importantes del UCM que terminaron apareciendo en esta película, por supuesto dejando los principales al final, recordando sus mejores escenas al son del tema de los Vengadores, junto con sus siluetas y sus firmas, por primera vez sin escena postcréditos, solo terminando con Iron Man. Avengers Endgame es una película que, si la analizamos con detenimiento, resulta bastante inferior a Infinity War. El recurso de los viajes en el tiempo le generó varios agujeros de guión que aún hoy son difíciles de justificar, y hubo decisiones polémicas con ciertos personajes que siguen generando debate. Sin embargo, aunque la primera vez que la vi sentí claramente que Infinity War era superior, con el paso del tiempo he terminado disfrutando más de Endgame. Aunque tenga más errores, compensa con creces al cumplir su objetivo principal, ser un cierre perfecto y motivo para la que a partir de ese momento sería la saga del infinito. Gracias a la excelente construcción de todo el universo cinematográfico de Marvel acumulada durante 11 años, Infinity War se siente más emocionante e impactante, pero Endgame resulta mucho más satisfactoria. Su batalla final es literalmente el sueño de cualquier fan de superhéroes, y la cinta está repleta de momentos que celebran a sus personajes y al universo entero. Mucho se dice que Endgame es irrepetible, y probablemente tengan razón. Con esta película Marvel alcanzó su cúspide. Volver a lograr algo de esta magnitud va a ser muy difícil, pero yo quiero creer que es posible. Prométemelo, Shifu. Prométeme que vas a creer. En fin, dime tú qué opinas en los comentarios, dale like si el video te gustó, suscríbete, dale a la campanita para más videos hablando de cosas frikis. No te olvides de seguirme en mis otras redes sociales. Yo soy Alex y nos vemos en el próximo video. Chao, baby. Ahora piérdense, digo adiós. No, era en serio, piérdense. I love to sing about the moon and the June and the springer.